tecnología de microfluídica digital para la detección de patógenos en tiempo real. El ingeniero nos va a contar sobre la tecnología Lab on Chip para diagnóstico del futuro. Les recordamos que se dará lugar unos minutos para realizar algunas preguntas al finalizar la disertación. Pedimos a los oyentes virtuales que dejen sus consultas en el chat para ser leídas al final. Es un placer contar con su presencia, ingeniero. Le damos la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan, que fue la persona que se acercó y me hizo el honor de poder invitarme a este importante evento. Y bueno, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Un segundo nada más, en lo que encuentro donde compartirla. A ver, voy a compartir mi pantalla entera y de ahí voy a poner las diapositivas. No sé si se ve mi pantalla entera, ¿se alcanza a ver? Sí, se ve, perfecto. Perfectísimo. Muy bien, ¿sí se alcanza a ver? Sí. ¿Ahorita? Sí. Excelente. Ok, perfecto. Bueno, como bien comentan, la breve plática que me gustaría dar hoy es acerca de tecnologías Lab on Chip para el diagnóstico del futuro. Lo cual es un área relativamente nueva que está impactando en el área del diagnóstico y de la medicina personalizada. De forma muy breve, me gustaría, para que todos estemos en el mismo contexto, me gustaría básicamente mencionar un poquito sobre los patógenos y nuestro sistema de defensas y de igual forma los métodos que existen hoy en día de detección convencionales en contra de estos patógenos y también abordar sobre las tecnologías Lab on Chip para el diagnóstico de los mismos. Existen diferentes tecnologías Lab on Chip que les explicaré, hablaremos brevemente de ello en unos momentos más, pero particularmente me gustaría enfocarme en una tecnología que se llama Analogic Microfluidics, microfluídica analógica, también microfluídica digital y otro tipo de microfluídica que es de papel. Y al final me gustaría igual incluir un poquito de otro tipo de aplicaciones de la tecnología Lab on Chip, que es más relacionada para medicina personalizada, que va más de la mano de Single Cell RNA-seq, que es secuenciación de ARN de células individuales, y la tecnología de Organ on a Chip y Human on a Chip, que probablemente muchos de ustedes ya han escuchado. Ahorita platicaremos un poquito más acerca de este tipo de cosas para que nos familiaricemos más con estas nuevas áreas que están emergiendo y que parece que van a tener un gran impacto en el mundo, no solo ahorita, sino en los siguientes años. Y bueno, de forma muy breve, como ustedes bien saben, existen muchos tipos de patógenos. Pueden ser, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, incluso toxinas, cualquier sustancia o cualquier organismo que afecta al ser humano se considera como patógeno. Inclusive igual tenemos algunos tipos de patógenos internos, como por ejemplo células cancerígenas que afectan a nuestro sistema. En este caso, en esta plática, me gustaría de forma muy breve enfocarme en dos tipos de ejemplos, específicamente en el caso de los virus y cómo funciona la tecnología Lab on Chip para su diagnóstico. Y también me gustaría enfocarme como segundo ejemplo en células cancerígenas y cómo la tecnología Lab on Chip puede ayudar para la medicina personalizada y la importancia de este tipo de tecnologías emergentes. Bueno, empezando básicamente por la primera sección, que es Lab on Chip para diagnóstico de patógenos como virus. Como ustedes bien saben, creo que nadie nos puede contar, en estos últimos años hemos vivido una de las pandemias, creo que ni siquiera nuestros papás habían vivido una pandemia como nosotros. Y pues básicamente esto fue a raíz de un virus que se llama SARS-CoV. Entonces, como ustedes bien conocen, muchos de ustedes ya han de haber escuchado de la estructura molecular de este virus, y pues básicamente consta de una cápside, que es como un caparazón, una protección de este virus, en donde adentro de la cápside tiene material genético, ya sea ARN o ADN, y afuera de la cápside tiene ciertas proteínas, que son proteínas membranales, proteínas de cápside, que le ayudan
a este proceso de infección ante nosotros, ante el huésped. Y de forma muy breve, el proceso de infección es el siguiente. Como ustedes pueden ver del lado izquierdo, la partícula verde es un virus y la partícula azul, pues son unas células pulmonares de nosotros, ¿no? Células epiteliales del pulmón. Entonces, como pueden ver, el virus se acopla a estas células y a través de un anclaje molecular que ocurre entre una proteína del virus, que se llama spike, proteína spike, esta se une a otra proteína que está dentro de que está en la membrana de nuestras células, que es AC, el receptor AC2, y esto permite que el virus pueda continuar su proceso, pueda realizar la endocitosis, que es entrar a las células, pueda utilizar el material genético de las células de nosotros para poder replicarse y poder seguirse expandiendo en el cuerpo y comenzar el proceso de infección. Como todos ya creo que estamos familiarizados con este tipo de concepto. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo para poder defendernos? Pues de forma muy breve, nosotros sabemos que tenemos como canales que se llaman venas y arterias, en donde fluye la glucosa, en donde los azúcares, los lípidos, el oxígeno primordialmente, etcétera. Pero también tenemos otro sistema de canales que se llama el sistema linfático, que es este sistema verde, en donde básicamente en el sistema linfático, en diferentes partes del cuerpo, existen bolitas que se llaman nódulos linfáticos, en donde una vez que llega un patógeno a nuestro cuerpo, y no lo logra reconocer nuestro cuerpo y no lo logra acabar, entonces ocurre un proceso de señalización interna, muchas reacciones bioquímicas empiezan a ocurrir en nuestro cuerpo, y en donde básicamente dentro de ese nódulo linfático existen unas células que se llaman células B, linfocitos B, en donde por un proceso de selección y expansión clonal, en pocas palabras, crean anticuerpos que son específicos para el antígeno, para el patógeno que está afectando al cuerpo. En este caso hay diferentes tipos de anticuerpos, IgG, IgA, IgM, pero todos con una simple función, con ser específicos, con ser creados específicamente para ir y anclarse. Estos viajan a través de la sangre del sistema de venas y arterias y llegan al punto en donde está la infección, en este caso la carga viral más alta, y comienzan a anclarse en la proteína spike, que es la región clave del virus en donde se anclan nuestras células, para que de esta forma estos anticuerpos al anclarse creen como un sistema de sensor, una señal para que todo nuestro sistema inmunológico reaccione, logre detectar al virus y ahora sí pueda ir a acabar con él. Entonces, básicamente los anticuerpos funcionan como sistemas de detección para que todo nuestro otro sistema inmunológico, otras células, como las natural killer u otro tipo de células, puedan reconocer al virus y ahora sí puedan ir y acabar con él. Entonces, sabiendo esto, de forma muy breve, la evolución de la infección ocurre en prácticamente 14 días. Bueno, esta es la evolución de la infección, en donde podemos ver como al principio, en la gráfica, la curva naranja, cuando uno se expone a esta carga viral, es una concentración muy baja, son muy poquitos virus, pero empiezan a replicarse cada vez más, empieza a crecer el número dentro de nuestro cuerpo y la carga viral empieza a aumentar más. Nosotros no tenemos síntomas hasta un punto, hasta en un momento en el que la carga viral es tan alta que ahora sí comienzan efectos secundarios en nuestro cuerpo y surgen los síntomas. Y para que todo este proceso de que se creen anticuerpos y puedan ir a detectar al virus para acabar con él, tienen que pasar 14 días una vez que una persona se infecta, lo cual es mucho tiempo, a pesar de ser un sistema muy fuerte, muy potente, es un sistema muy eficaz. Desafortunadamente tarda 14 días, es la famosa inmunidad adaptativa, tarda 14 días en poder desarrollarse para poder acabar con el virus. Y en este proceso, pues evidentemente afortunadamente ocurren muchas pérdidas, ocurren mucha catástrofe como lo vimos en estos 2 años. Entonces, es de suma importancia que contemos con tecnología de detección que no solo nos permita detectar este tipo de patógenos una vez que surgen los síntomas, sino desde antes, para que nosotros podamos tomar acción en el momento preciso y podamos contener esta infección y no dejar que pase a mayores palabras. Entonces ustedes se preguntarán muy bien, pero ¿cuáles son los métodos de detección de patógenos con los que contamos hoy en día? Pues
básicamente todo radica en dos cuestiones. Para poder detectar un virus, se puede hacer primordialmente de dos formas. La primera es detectando su material genético y su ADN o ARN, que está dentro del virus. Y la segunda es detectando sus proteínas. Entonces existen diferentes técnicas para detectar diferentes cosas, como por ejemplo, ustedes ya habrán escuchado en el caso del material genético, pues está la PCR, que básicamente crea muchas copias, amplifica este ADN, y pues evidentemente mientras más copias tengamos, pues más fácil es visualizar, es detectarlo. También está la secuenciación, que básicamente es leer cada fragmento, cada base nucleotídica, cada base nitrogenada, perdón, del ADN, del material genético. Igual existen los microarreglos que básicamente hibridan a las regiones complementarias de ADN que son del virus, y así se puede detectar, o Southern Blot, que es básicamente una sonda que emite fluorescencia una vez que se pega a un gen, que en el caso de este sería del virus. Y en las proteínas pues existen muchas formas de detectarlas, por ejemplo espectrometría de masas, que es a través de su carga, de su peso molecular, inmunoensayos, y pues Western Blot, que es igual a través de isótopos radioactivos, de sondas que pueden detectar estas proteínas. Estas son las tecnologías con las que contamos hoy en día para poder hacer este tipo de detección. Algunas son más eficaces que otras, algunas son más rápidas que otras, algunas son más caras que otras, pero de alguna forma son eficaces. Como podemos ver aquí, las tecnologías de detección de material genético como PCR y secuenciación tienen una capacidad de detectar todo el espectro desde que uno se enferma, lo cual es muy importante, y son muy sensitivas, lo cual pueden detectar cargas virales muy bajitas. Desafortunadamente son muy caras de realizar y tardan algo de tiempo. En contraste, están las otras métodos de detección que son los inmunoensayos, en donde detectan a las proteínas, y estos son más rápidos, estos son más baratos. Desafortunadamente, su espectro de detección no es tan grande como el de la PCR o de secuenciación. Entonces, estos inmunoensayos pueden funcionar, pero una vez que hay cierta carga viral alta dentro del organismo. Entonces, si podemos observar, tenemos realmente tecnologías importantes, técnicas de detección de patógenos importantes, pero radican de ciertas características esenciales para que podamos verdaderamente contener una infección, o en este caso una pandemia como la que vivimos en los años anteriores. Como lo platicaba hace ratito, para poder realizar todo esto, este tipo de diagnóstico, pues se requiere de un material, de un laboratorio con el equipo específico para poder realizar esto, y pues de muchos reactivos químicos, y en pocas palabras todo eso es muy caro. Y también se requiere de personal altamente entrenado para poder manejar las muestras del laboratorio y para poder manejar los experimentos de forma apropiada. Entonces, el ideal de las pruebas diagnóstico, para que no viviéramos lo que vivimos realmente en estos 2 años, sería cualquier prueba de diagnóstico, el goal, la meta sería que fueran rápidas, que fueran fáciles de realizar por cualquier persona, que no se necesitara una persona entrenada, que fueran sensitivas, con esto me refiero a que pudieran detectar cantidades de virus muy bajitas, cargas virales muy bajas, que sean selectivas, o sea, que no confundan a un virus con otro o con otro patógeno, que sean verdaderamente únicamente que detecten al virus que queremos, que sean portátiles, que no tengamos que ir a un laboratorio para poder hacer este tipo de pruebas diagnóstico, sino que podamos realizarlas incluso de forma remota en nuestros hogares. Y, por supuesto, creo que una de las más importantes es que sean de bajo costo. Desafortunadamente, la realidad es un poquito diferente, porque sí, estas técnicas nos brindan mucha sensitividad y mucha selectividad, lo cual es perfecto. Desafortunadamente, hay mucho consumo de tiempo para realizar estas pruebas. El rango es muy variado dependiendo de la técnica, puede ir desde 2 horas hasta 2 días enteros, 1 o 2 días enteros. Igual consume muchísimo dinero al realizar estas pruebas, mucho consumo igual de reactivos, y por supuesto personal requerido altamente entrenado, como lo platicábamos hace rato. No cualquiera puede realizar estas pruebas. Y
Desafortunadamente, el equipo que se utiliza para hacer estas detecciones, como por ejemplo el termociclador en la PCR, etcétera, etcétera, pues es un equipo relativamente costoso que no cualquiera puede adquirir. Entonces, esto hace que de alguna forma todo el diagnóstico tenga que ser centralizado y tenga que ser realizado en laboratorios, y crea un cuello de botella, porque a pesar de que la gente tenga el dinero para poder ir a hacerse la prueba de diagnóstico, no existe esa capacidad para poder producir tantas pruebas de forma rápida. Y es por eso que nos encontramos durante los últimos 2 años en un cuello de botella enorme, porque no había abasto, no había reactivos para poder hacer las pruebas de diagnóstico, no había tanta capacidad de personal altamente entrenado, no había las condiciones del laboratorio, no había laboratorios enormes, en fin. Se creó un cuello de botella realmente, y por eso esto fue uno de los factores que afectó demasiado a este proceso que vivimos de la pandemia. Y mi pregunta es, ¿no existirá alguna tecnología que nos permita descentralizar todo esto, que nos permita llevar el laboratorio a la casa de uno, a los hogares de cada persona, que sea algo portátil, que sea algo a bajo costo, que los reactivos no tengamos que consumir tantos reactivos como generalmente se hace, que las pruebas sean rápidas, que no solo se tengan en 24 horas, en 6 horas, sino que en 1 hora nos puedan dar resultados, que sean selectivas y sensitivas, que detecten exactamente al virus que queremos y que lo detecten en el día 1 de la infección, cuando hay cargas virales muy bajas. Existirá esa tecnología que logrará compactar todo un laboratorio y que esté todo un laboratorio al alcance de nuestras manos. Y la respuesta es sí, y esta tecnología se llama tecnología Lab on Chip, en donde básicamente todo un laboratorio es compactado en un microchip y todo automatizado para que se realice en este chip y dé las respuestas de forma rápida. Esta tecnología Lab on Chip, que es básicamente, son dispositivos de microfluídica, y esto no es más que un plástico, si lo pudiéramos describir de alguna forma muy simple. Es un plástico en el cual se crean internamente microcanales, en donde a través de bombas se va inyectando, se va introduciendo el líquido, la muestra a analizar, y se van realizando diferentes pasos, diferentes procesos dentro del chip, dentro de los canales, para que de esta forma se mezclen diferentes reactivos al momento en el que nosotros queramos, programando las bombas para que entren en cierta velocidad de fluido, etcétera, todo automáticamente programado para que realice la función que nosotros queramos a través de esta microplomería, microtubería. Y pues, utilizando estos microchips, en lugar de utilizar mililitros de muestra, pues estos microchips estos canales son tan pequeños y el grosor es tan pequeño que únicamente requerimos utilizar cantidades en términos de microlitros, ni siquiera mililitros, microlitros y hasta nanolitros en algunas veces, para poder realizar un diagnóstico completo. Y para que ustedes se puedan dar una idea de cómo, de el tamaño de esta tecnología, del lado izquierdo ahí está un cabello, está el ejemplo de un cabello. Si tomáramos un cabello y lográramos medir el grosor de un cabello, el cabello anda aproximadamente entre 10 a 150 micrómetros de tamaño, lo ancho del cabello. Pues básicamente estos microcanales de los Lab on Chip devices, de los dispositivos Lab on Chip, son casi del mismo tamaño. Podemos hacerlo en ese rango de tamaño del grosor de un cabello. Y por medio de ese grosor, imagínense que tomaran un cabello de ustedes y por ahí lográramos inyectar líquido y dentro del cabello lograr empezar a caminar ese líquido, lograr empezar a fluir ese líquido. Pues esa es la tecnología que utilizamos hoy en día, Lab on Chip. Este es un video en el que ustedes pueden ver brevemente cómo opera básicamente un dispositivo Lab on Chip. Voy a quitar el volumen porque está muy alto. En donde básicamente aquí están ensamblando, tienen un dispositivo Lab on Chip y lo ensamblan a través de tubos en donde conectan las jeringas. Si se fijan ahí, están conectando los tubos. Y esos tubos van conectados a una jeringa y con esa jeringa de forma automática se empieza a inyectar los reactivos que se quieran en el momento que se quieran. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se están inyectando los reactivos, cómo se mezclan 3 canales con 3 reactivos diferentes y cómo empiezan, dependiendo de las cualidades que uno quiera darle a este microchip, son las habilidades que este tiene para poder realizar cualquier
diagnóstico que uno quiera o cualquier función que uno quiera. Y todo esto se puede monitorear a través de una computadora, totalmente automatizado. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué aplicaciones puede tener esta tecnología Lab on Chip? Pues es impresionante porque podemos compactar todo un laboratorio en un microchip para diferentes aplicaciones, como por ejemplo purificación de proteínas. Podemos dentro de estos chips purificar proteínas, podemos igual transformar células, en donde básicamente a través de plásmidos, inserción de plásmido a cierto tipo de células dentro de estos microchips, que mucha gente le llama clonación. También podemos hacer cinéticas enzimáticas en tiempo real, así que en lugar de estar yendo a muestrear cada hora, cada 2 horas, para crear la cinética enzimática, a través de microcanales se agregan los primers, que son puntos de referencia. Una proteína empieza a crear una cadena extra de ADN, la cadena complementaria, o sea, comienza a amplificar. Entonces, esto se repite ciclo tras ciclo tras ciclo, y cada ciclo que se va repitiendo, se va duplicando y duplicando el material genético. 2, después 4, después 8, 16, 32, y así se va duplicando el material genético. Y bueno, esto se realiza en laboratorio, pero en los microchips igual lo podemos realizar, como lo vemos en el caso de la derecha, en donde cada paso requiere igual de diferentes temperaturas, así que se puede crear un microcanal en donde hayan secciones A, B y C, en donde cada sección cuente con diferentes temperaturas. Eso se puede igual crear a través de termopares, que son actuadores que son básicamente calentadores, y en cada región, en cada sección podemos establecer diferentes temperaturas, y una vez que donde dice el input inyectamos nuestro líquido, el líquido va a comenzar a fluir a través de este microcanal, y cada que fluye va a ir atravesando diferentes secciones y va a ir cambiando la temperatura del líquido dentro del microcanal, por lo cual, si se fijan, primero el microcanal llega hasta el punto A, que es la desnaturalización, que es a 95 grados. Después el microcanal sigue avanzando, baja hasta la C, que es el annealing, que es a 60 grados, en donde básicamente los primers se adhieren a las secuencias de ADN, y después llega a la parte B, a la sección B, en donde ahí comienza la polimerización. Y como pueden ver, ese es un ciclo, y podemos crear tantos ciclos como queramos, únicamente haciendo copy-paste, copiando y pegando el microcanal en diferentes secciones del dispositivo microfluídico, de este microchip. Y es así como se ve en la vida real. Es un dispositivo que ya ha sido creado, ya ha sido probado y por supuesto funciona. Por otro lado, también se puede hacer secuenciación en estos microchips, y uno de los ejemplos más importantes de los cuales me gustaría mencionar es el siguiente, el caso del ébola, del virus del ébola. Como ustedes habrán escuchado, en el 2015 hubo un gran problema en África porque ocurrió una epidemia de un virus llamado ébola, en donde pues evidentemente estaba afectando a toda la población que vivía por allá. Entonces, evidentemente, para poder detectar a este virus,
un grupo de científicos, bueno, lo que se puede hacer, como vimos previamente, es que se puede secuenciar el material genético, en donde básicamente se lisa al virus, se abre al virus, se extrae ese ADN, ese material genético del virus, y se mete a una computadora, que es un secuenciador, y el secuenciador básicamente empieza a leer base nitrogenada por base nitrogenada. Y así es como nosotros podemos leer al virus y podemos detectarlo. Entonces, como pueden ustedes ver, esta tecnología de secuenciación ha ido avanzando demasiado. En 1975, la primera generación, eran cuartos enormes para poder hacer secuenciación y tardaban semanas en poder secuenciar material genético. Después, la segunda generación llegó en el 2010, en donde todo eso se empezó a compactar más, y hoy en día contamos con una tercera generación que surgió en el 2014, que es un dispositivo del tamaño de una USB, como pueden ver ahí, que se llama Oxford Nanopore Mini-ion, y básicamente es un secuenciador, en donde lo que ocurrió, y este secuenciador funciona con base a tecnología Lab-on-Chip, como lo estábamos viendo previamente. ¿Y qué es lo que ocurrió en el ébola? ¿Por qué no se expandió todo el problema del virus alrededor del mundo? Pues bueno, la gran ventaja de esto es que científicos de la Universidad de Manchester lograron viajar a este país con este dispositivo y comenzaron a hacer pruebas de detección de secuenciación, y de esta forma, al hacer secuenciación rápida, al hacer detección rápida, lograron contener la epidemia y evitar que se volviera una pandemia. Entonces, como pueden ustedes ver del lado derecho arriba, se está ahí inyectando la muestra, y básicamente en el dispositivo se pasa a través de poros, que son canales microfluídicos, y se empieza a leer nucleótido por nucleótido cada parte del ADN. Evidentemente existe un reto, que es la fabricación de estos microchips. Estos microchips, para poder fabricarlos, pues se requiere de un laboratorio especial que se llama Clean Room, en donde básicamente necesitamos aislar todo, necesitamos condiciones de vacío, necesitamos condiciones de tamaño de partícula, necesitamos cierto tipo de luz especial. En fin, es muy costoso realizar este tipo de dispositivos de microfluídica. Sin embargo, la tecnología ha estado avanzando, y hoy en día ya se pueden realizar estos dispositivos de microfluídica a través de impresoras 3D, en donde pueden ver ustedes la impresora 3D del lado izquierdo, y los dispositivos de microfluídica del lado derecho se pueden realizar. Tal vez no tengan las mismas dimensiones, tal vez no tengan la misma resolución, pero se pueden realizar ya estos microchips a través de una impresión en 3D, y sin entrar a este cuarto limpio, este clean room, este laboratorio especial, que es muy costoso. Uno de los grandes retos de esta tecnología, evidentemente, es que, pues, para poder inyectar el líquido, los reactivos, pues evidentemente necesitamos muchas bombas, y para esto se necesita un sistema complejo fuera del dispositivo de microfluídica, fuera del chip, donde pueden ustedes ver del lado izquierdo la imagen. Pues evidentemente tiene muchísimos microcanales, que están conectados a muchísimas bombas, y pues esto requiere de condiciones enormes para poder correr un experimento en un microchip, y terminamos, en lugar de tener un laboratorio en un microchip, terminamos teniendo un chip en un laboratorio. Entonces, en donde sí ya se ha miniaturizado y automatizado todo el proceso, pero seguimos necesitando un laboratorio para poder operar estos microchips. Estas son las cuestiones en las que hoy en día se está trabajando para poder eliminar este tipo de cuestiones, y que puedan salir estos microchips y se puedan utilizar de forma portátil y remota fuera del laboratorio. Estos chips que les acabo de platicar tienen diferentes... ¿cómo decirlo? A veces se me van las palabras, una disculpa. Tienen diferentes ventajas y desventajas. Por ejemplo, son dispositivos que pueden dar detecciones muy rápidas en un par de horas, son muy sensitivos, son muy selectivos. Sin embargo, tienen un poquito de desventajas, porque algunos no son a bajo costo, otros no son portátiles, como les platicaba hace ratito, y aún se requiere utilizar por personal entrenado. El hecho de instalar las bombas, el hecho de programar todo el microchip, se requiere de cierto personal altamente entrenado. Entonces, este microchip logra tener las ventajas de una prueba de diagnóstico ideal. Sin embargo, le hacen falta algunas otras.
Y para esto es que se ha comenzado a implementar una nueva tecnología que está emergiendo que se llama Digital Microfluidics, que es microfluídica digital. Y es básicamente lo que hacemos en nuestro laboratorio, en el laboratorio donde me encuentro hoy en día, en donde básicamente, si ustedes pueden ver aquí a través de este video, tenemos nosotros una llave de agua abierta y tenemos un globo. Entonces, el globo lo frotamos y al frotarlo, lo ponemos al lado del agua y el agua comienza a ser atraída por el globo de forma impresionante. La verdad es que jamás he jugado con esto, pero el video me impactó. Como pueden ver ustedes, al acercar el globo, el agua, el fluido se mueve y es atraído hacia el globo. ¿Qué es lo que realmente pasa? Pues evidentemente nosotros, al frotar al globo, lo estamos cargando, estamos creando ciertas cargas dentro del globo, bueno, en los extremos del globo, cargas negativas, y como bien sabemos, el líquido, el agua, pues consta de ciertos iones, que son muchos iones positivos. Entonces, estos iones positivos van a ser atraídos a la carga negativa que tiene el globo por el hecho de haber hecho una fricción en el globo. Y esto es básicamente electrostática, en donde a través de cargas eléctricas, electrostáticas, podemos atraer fluidos, podemos atraer el líquido por la concentración de iones que tiene el fluido. Entonces, el principio es muy simple. Paso 1, frotamos el globo, lo energizamos. Paso 2, acercamos el globo al agua. Y paso 3, el agua será atraída por el globo por cargas electrostáticas, donde el agua está cargada positivamente por los iones y el globo cargado negativamente por el hecho de la fricción. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros agarramos y en lugar de tener una llave de agua abierta, tenemos una gotita de agua? ¿Y qué pasaría si en lugar de tener un globo, tenemos simplemente una superficie plana, como que emulara la función del globo? En donde nosotros, ¿qué pasaría si los juntamos? Y la pregunta sería, ¿qué pasaría en la gota de agua? Y la respuesta es nada, no pasaría nada, porque tenemos que energizar la superficie plana, así como lo hicimos con el globo, para ver que pase algo. ¿Cómo podemos energizar esa superficie plana? Pues a través de descargas eléctricas, en donde conectamos una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje, el polo negativo, como pueden ver aquí a través de un cable, le va a transferir la carga negativa a esa superficie plana. Y una vez que le transferimos la carga negativa, ¿qué pasaría en esto? Pues evidentemente la gota de agua, los iones serían atraídos a esa carga negativa, a esa superficie plana, y comenzaría a mover a la gota de arriba a abajo, a traerla. Este proceso se llama electrowetting y básicamente nos permite controlar el ángulo de contacto de la gota con la superficie plana. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos una segunda superficie plana y ahora le proporcionamos carga negativa a esa segunda superficie plana? Pues evidentemente todos los iones de la gota serían atraídos hacia esa superficie, como pueden ver aquí en este dibujo, y evidentemente la gota se movería a la superficie que está cargada eléctricamente. Y nosotros podríamos mover de un lado a otro en diferentes superficies planas una gota cargando cada sección de forma automática a través de una fuente de voltaje. Y a esto se le llama Digital Microfluidics, microfluídica digital, en donde nosotros al activar diferentes regiones, diferentes cuadritos, diferentes secciones del microchip, podemos atraer a las gotas y podemos moverlas de un lugar a otro, como pueden ver en este video. En el video que viene a continuación. Y estos son los microchips que nosotros utilizamos, en donde básicamente son tableros de ajedrez miniaturizados, en donde a través de este tablero podemos agregar diferentes gotas, diferentes reactivos, y podemos jugar con las gotas dentro del tablero de ajedrez, dentro de estos biochips, y podemos hacer que se mezclen, separarlas, mezclarlas. Podemos hacer diferentes funciones que nos permitan emular todo un proceso de laboratorio, pero completamente automatizado y únicamente utilizando microgotas del tamaño de un volumen de microlitros e incluso de hasta nanolitros.
Esto es, por ejemplo, cómo funcionan los dispositivos, en donde del lado izquierdo, en el video del lado izquierdo, se introduce con una pipeta una gotita, y del lado derecho del video empezamos a mover estas gotas en este tablero de ajedrez por medio de cargas electrostáticas, por medio del fenómeno que se llama electrowetting. Y de esta forma podemos realizar diferentes cosas, cualquier cosa que nos queramos imaginar en estos microchips. Lo que les platicaba en el laboratorio en donde me encuentro, estamos desarrollando esta tecnología. Mi supervisor es el científico Aaron Wheeler, que aquí en la Universidad de Toronto, y es uno de los pioneros en esta tecnología y de los que está impulsando mucho para poder compactar todo un laboratorio y poder miniaturizarlo. Y como pueden ver ustedes aquí, lo único que utilizamos hoy en día es una computadora en donde nosotros programamos paso a paso cómo queremos que se muevan las gotas, los reactivos dentro del microchip, y todo eso ocurre en un dispositivo como en esta caja que están viendo, que es del tamaño de una caja de zapatos. Esta caja cuenta con toda la cuestión electrónica, con todos los sensores, con todo lo necesario, con cámaras, con todo para poder visualizar y realizar las detecciones de diferentes diagnósticos que queramos hacer en estos dispositivos. Y por ejemplo, un ejemplo muy breve, pues aquí está la secuenciación, la PCR, en donde, como lo habíamos explicado previamente cómo funciona, pues igual en estos microchips podemos hacerlo, en donde el microchip, el tablero de ajedrez, podemos dividirlo en 3 secciones, como pueden ver del lado derecho. Cada sección va a tener diferentes temperaturas y simplemente movemos la gota de un lugar al otro y esta gota va a empezar a tener diferentes temperaturas. Podemos mezclar los diferentes reactivos en el momento que queramos y podemos hacer totalmente una PCR completamente automatizada, y lo mejor de todo es que únicamente tarda 1 hora y tiene mucha sensitividad, igual que hacer realizar una PCR en laboratorio. Y sin embargo, los costos son muchísimo más bajos en estos dispositivos. Y en el caso de inmunoensayos, que no platicamos anteriormente en los chips analógicos, en esos microchips podemos hacer incluso inmunoensayos para detectar proteínas. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, si nosotros sabemos que el virus tiene una proteína membranal que se llama spike y que se adhiere a nuestro cuerpo, a nuestras células a través de una proteína que se llama AC2, pues entonces podemos agarrar esas dos proteínas, podemos sintetizar el receptor AC2 y podemos hacer que lo pegamos a una superficie, lo acoplamos a una superficie plana y hacemos que capture a estas proteínas spike, que capture al virus. Y después, ya lo capturamos, pero ¿cómo sé que lo capturé? Bueno, pues agregamos un anticuerpo, que es un anticuerpo secundario, y este anticuerpo va a estar acoplado a una enzima que se llama HRP. Entonces, esta enzima, nosotros al agregar su sustrato, que es básicamente líquido, un reactivo, este sustrato va a empezar a ser catalizado por la enzima y evidentemente lo va a convertir en producto. Y resulta que el producto cambia de color. Entonces nosotros vamos a poder ver el cambio de color, y de acuerdo al cambio de color va a ser el número de partículas que hayamos capturado de virus. Y de esta forma podemos detectar al coronavirus por medio de proteínas. Este método se llama ELISA, y podemos realizar ELISAs en estos microchips. Y también para poder realizar las pruebas ELISA, pues evidentemente se requiere de un laboratorio gigante y máquinas gigantes, y nosotros podemos realizarlo en esta simple caja de zapatos. Para poder hacer las fabricaciones de estos microchips, de igual forma se requiere de entrar a un laboratorio especial que es el Clean Room. Sin embargo, hoy en día estamos trabajando para poder realizar estos microchips simplemente con una impresora. Y como pueden ver aquí, estamos imprimiendo los microchips simplemente con una impresora común y corriente que podemos tener en nuestras casas. Y el ideal de las pruebas de diagnóstico, todos los puntos los cubre este dispositivo microfluídica. Sin embargo, todavía se está trabajando para que sea a bajo costo. Y por último, existe otro tipo de microfluídica que es a base de papel, en donde básicamente y de forma muy breve,
pues nosotros estamos muy familiarizados con estos, que se llaman los lateral flow assays, que son básicamente dispositivos en donde, a base de papel, en donde pruebas como la prueba ELISA se ponen en diferentes cachitos del papel, nosotros introducimos la muestra y el papel empieza a absorber todo el líquido y hace que los reactivos comiencen a pasar a través de cada fase del papel y se crean reacciones y se cree toda una técnica de ELISA. Y pues evidentemente estos cumplen el parámetro de que son a bajo costo y cumplen todos los parámetros. Desafortunadamente no son tan sensitivos, o sea, no detectan cargas virales bajas. Por eso es que son mucho más baratos, pero les hace falta todavía cierta optimización. Estos dispositivos igual son utilizados por la NASA para sus programas de búsqueda de vida inteligente en el espacio, en donde no pueden llevar todo un laboratorio enorme porque el espacio y el peso es vital para poder llevar en los transformadores. Y por eso es que utilizan este tipo de dispositivos para poder realizar sus experimentos. Y bueno, este fue un breve ejemplo de cómo funciona la tecnología Lab on Chip para el diagnóstico, y de forma muy breve, me parece que tenemos todavía 5 minutos, me gustaría explicar de forma muy breve cómo funcionaría esta tecnología para la medicina personalizada, específicamente para cuestiones de cáncer. Como nosotros sabemos, en países de primer mundo, pues para poder detectar si una persona tiene cáncer o no, pues realizan secuenciación del ADN, en donde básicamente toman una muestra de este virus, una muestra de esta célula cancerígena y la lisan, la rompen y empiezan a leer su material genético. Y con base a eso es que deciden dar ciertos medicamentos. Sin embargo, el gran problema aquí es que para poder hacer esto, pues a la hora de realizar este pequeño muestra de tumor, pues rompen las células cancerígenas parejo y secuencian parejo. Y el gran problema es que existe una heterogeneidad tumoral en donde ciertas secciones del tumor son diferentes. Entonces, por esta cuestión, a la hora de dar un fármaco, a la hora de secuenciar el ADN y dar un fármaco, el fármaco únicamente va a actuar sobre una sección de la célula cancerígena o del tumor más bien, que corresponde a ciertas características de células de cáncer. Pero conforme va pasando el tiempo, pero no va a destruir las demás porque ese fármaco, esa lectura del ADN fue únicamente de una sección del tumor. Entonces, conforme va a pasar el tiempo, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues el tumor va a regresar y a tomar la misma forma. Va a seguir creciendo. Y es cuando dicen, ¿por qué no funcionan estas pruebas? Pues, ¿por qué no funcionan los tratamientos? Pues es que ese es el gran problema, la heterogeneidad tumoral. Y el otro gran problema es que, ok, se lee el ADN, pero el problema es que a veces no hay mutaciones en el ADN, sino a veces el problema radica en fallas de procesos transcripcionales, no en el ADN, sino el ARN. Entonces, aquí la gran ventaja o lo importante es que esta tecnología puede detectar al ADN, pero no puede detectar al ARN. Y lo interesante es que en el 2018 un laboratorio en Harvard vino con la idea de single cell sequencing, en donde básicamente está el tumor y a través de un dispositivo de Lab on Chip fragmentan al tumor. Y este tumor, ya que está fragmentado, empiezan a pasarlo a través de un microcanal y empiezan a secuenciar cada célula del tumor en tiempo real. Célula 1 secuenciada, la leen su material genético. Y no solo leen su ADN, leen su ARN para evitar que haya problemas transcripcionales. Secuencian la célula 2, secuencian la célula 3 y así van secuenciando célula por célula y de esta forma logran reconstruir la estructura 3D del tumor y logran saber la diferenciación, la heterogeneidad tumoral para saber qué tipo de medicamentos y a qué dosis pueden dárselas a las personas para que de forma precisa, de forma personalizada puedan acabar con este problema. Y evidentemente, pues bueno, una vez que ya conocen cuál es el problema, ¿qué sigue? Pues, ya me regresé. Pues evidentemente sigue la medicación. Y para poder realizar la medicación,
vienen varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de medicamento? Porque para las personas diferentes medicamentos funcionan de diferentes formas. ¿Qué tanta dosis y tendrá efectos adversos en el cuerpo, en otros órganos? Esas son preguntas que varían dependiendo de cada persona. No es lo mismo darle la dosis a una persona con sobrepeso que a una persona que tiene diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para esto surge otra tecnología que se llama Organ on a Chip Technology, en donde básicamente el punto, la meta es tomar una muestra del paciente, una muestra de piel, le rascan básicamente la piel, esas células de piel epiteliales las transforman en células madre, en células pluripotentes, y una vez transformadas en células pluripotentes, hacen que se diferencien y se transformen en las células del órgano que uno quiera. O sea, de células de la piel se pueden crear células del corazón, células del cerebro, etcétera, cualquier célula del órgano, con las características genotípicas de cada persona, de la persona en particular. Y una vez que ya se diferenciaron estas células, se puede crear un dispositivo de Organ on a Chip, que es definitivamente microfluídica, en donde emulamos el funcionamiento de un órgano y crecemos esas células para que tomen el funcionamiento de un órgano. Por ejemplo, en el caso de un pulmón, aquí podemos ver un video donde está este microchip, y si lo abrimos de pulmón, que emula la función del pulmón, lo abrimos, y en los laterales vemos que hay ciertas bombas, ciertos canales de bombas donde se aplica vacío. Tenemos una membrana que separa las venas de arterias, y tenemos esas membranas, se ponen ahí células epiteliales, en este caso para que crezcan y se cree esa membrana de venas y arterias. En los laterales tenemos canales de vacío, en donde hace que se comprima, se haga grande y pequeño el dispositivo de microfluídica, y de esta forma emular la respiración, inhalar y exhalar. Por un lado inyectamos el aire, por otro lado inyectamos la sangre, y de esta forma logramos emular el funcionamiento de un pulmón, específicamente con las células de una persona. Y de esta manera se pueden introducir diferentes drugs, diferentes fármacos, y se pueden igual introducir diferentes patógenos para ver cómo reacciona el fármaco y el patógeno, y ver cuál es la dosis apropiada para darle a la persona. Evidentemente, para evaluar igual si hay un riesgo de daños colaterales, de efectos secundarios en otros órganos, pues evidentemente hoy en día se está trabajando para todos estos diferentes microchips, que pueden ser microchips de hueso, microchips de corazón, microchips de cerebro, etcétera, etcétera, puedan ser acoplados todos completos, y se pueda crear un microchip completo que emule la función entera de un ser humano. Y a esto se le llama dispositivos Human on a Chip, en donde básicamente tenemos todos los órganos y todas las funciones biomecánicas de los órganos para que puedan funcionar uno tras otro. Y pues bueno, para finalizar, para que tengan una idea del impacto que tiene esta tecnología y de lo que va a tener, en el 2018 se estaba invirtiendo 5.1 billones de dólares en esta tecnología, y se estima que para el 2026 se aumente la inversión a 22.6 billones de dólares. Y muchas compañías muy grandes como Illumina, NASA, Abbott, Melinda Bill Gates Foundation, muchas Microsoft, The Next Genomics, muchas empresas están invirtiendo en esta tecnología. Y pues bueno, básicamente estos son los dos temas de los cuales quería platicarles un poquito y expresarles mi entusiasmo de esta tecnología, y todo este esfuerzo y todo este desarrollo tecnológico es con un simple objetivo, el cual es conservar a la especie humana, conservar nuestra supervivencia. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias por escuchar esta plática, y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, aquí está mi contacto, el contacto institucional, el contacto igual de redes sociales. Ese es mi equipo de laboratorio, el laboratorio a donde pertenezco, Wheeler Microfluidics. Estamos en Toronto, Canadá, y cualquier persona que igual tenga mucho interés esté interesado en entrar a este tipo de áreas, con muchísimo gusto nos pueden contactar, y estamos siempre abiertos a reclutar nuevos talentos. Y pues muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero.
Su trabajo es una temática sumamente novedosa, aporta nuevas perspectivas para nuestra formación profesional. Ahora daremos lugar a 10 minutos de consulta para el público presente y virtual pueda expresar sus dudas. Hola, buenas tardes, doctor. Yo quisiera saber si esta tecnología ya se está utilizando en instituciones de salud o se está poniendo a punto, digamos. En hospitales, en clínicas. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues mira, existen diferentes, dependiendo del tipo de microfluídica o de tecnología Lab on Chip, existen diferentes tipos de regulaciones. Una organización que se llama FDA, que regula igual el proceso de manufactura, de qué tanto funciona estos microchips. Entonces, ahorita toda esta tecnología, esta área está en un proceso en donde ya se cuentan con muchas patentes y ya están procesos avanzados de esta regulación de la FDA para que les den aprobación y puedan salir al mercado, puedan salir a la venta. Ya existen algunas, como por ejemplo, un ejemplo es el Paper-Based Microfluidics, la tecnología de papel, en donde si ustedes probablemente igual por allá en Argentina, pues ya se realizaban pruebas de detección de COVID en las calles, en donde por medio de un aparatito chiquito, nada más se introducía la muestra. Eso sí, le tenían que sacar muestra a una persona de nasofaringia, que es muy dolorosa, pero ya se utilizan estos dispositivos de forma, ya está probado y están en el mercado, en este caso de papel, para poder hacer detecciones. Ya igual existen de otros tipos, como de microfluídica analógica, como lo mencioné, de esta tecnología de MinION, que se utiliza para secuenciar, ya se vende y todo. Ya existen muchos productos en el mercado y en los próximos años van a emerger muchísimos más. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Hola, un gusto. Yo te sigo en tu canal de YouTube también. Muchas gracias. Los estudios. Yo quería hacer una pregunta. Había dicho que se puede imprimir, por así decirlo, pero que como que tienen que tener las condiciones necesarias. ¿Cómo se logra eso si es tan complejo que se necesita un laboratorio? ¿Cómo la impresora puede lograr eso también? Esa era mi duda. Es una muy buena pregunta. En el caso de los dispositivos analógicos, que se utilizan impresoras 3D. Entonces estas impresoras 3D son muy caras, pero por lo mismo de que son muy caras, tienen una resolución muy buena. Pueden hacer figuras muy chiquitas del tamaño de un cabello. Entonces, básicamente todas estas variables que se regulan en este tipo de laboratorios especiales, todas están optimizadas en estos dispositivos de impresora en 3D, en donde nosotros básicamente abrimos el caparazón, la cápsula, programamos a la impresora 3D para que realice nuestro dispositivo como nosotros queramos, cerramos la cápsula y dejamos que la impresora 3D haga absolutamente todo. Todo esto ya está implementado en la tecnología de la impresora 3D. Se lo dejamos a la impresora. Y evidentemente para poder alcanzar esto, pues está la cápsula para evitar que hayan partículas. Por eso es del color, la cápsula es de color como amarillenta naranja para evitar que la luz del exterior entre y afecte la fabricación del microchip. Todo esto ya está considerado en estas impresoras 3D, hablando de los dispositivos analógicos y de los dispositivos de microfluídica digital, que es los tableros de ajedrez. Sí se requieren de condiciones de laboratorio especiales, pero nos da más margen de tolerancia para que todas esas variables las podamos manejar incluso en un laboratorio normal, simplemente cuidando que no haya polvo, etcétera, para que de esta forma podamos que podamos fabricar nuestros dispositivos. Como no es a base de microcanales, no nos importa tanto que haya micropartículas que puedan bloquear el canal. Entonces, nos permite tener más flexibilidad para que la fabricación no sea tan precisa. Okay, muchas gracias y un gusto. No, al contrario, muchísimas gracias. Un gusto igualmente.
Bueno, ingeniero, la verdad que un gusto tenerlo con nosotros, estando participando en estas 25ª jornadas. Victoria es vicepresidente de la sociedad, yo presidente, quien estuvo comunicándose con ustedes, así que le agradecemos de nuestra parte por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el honor de participar igual en este importante evento, y con muchísimo gusto aquí estamos en contacto para cualquier otra cosa que surja. Si los participantes igual tienen algunas dudas posteriores, ahí estaban mis contactos, y si no, pues con muchísimo gusto estaré muy agradecido si también se los pudieras compartir mi contacto, y seguimos en contacto. Afortunadamente hoy en día las redes sociales nos permiten estar en contacto más continuo. Así que un placer y muchas gracias por la invitación.